hermanos, agradecería que me ayuden buscando en sus Biblias Santiago 1, del versículo 12 en adelante. Entonces empezamos en el capítulo 12, versículo 12, capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a quedar por ahí, hermanos. Para que tengan una idea de qué está pasando en este momento, en la carta de Santiago, nos ponemos más o menos por el capítulo 12 de los Hechos, donde existía un rey que era conocido como Herodes Agripa I. En ese momento actual de historia, estamos hablando que era más o menos el año 44 después de Cristo, había muchos judíos convertidos al cristianismo que habían sido o estaban bajo persecución por parte de este rey. Entonces se pueden imaginar, ¿no?, que toda esta gente que había dejado sus tradiciones, que había dejado su cultura, su religión, y ahora estaba pasándose al cristianismo, que se podría decir un nuevo estilo de vida, ¿no? Eran perseguidos, y obviamente esto se asume, obviamente no lo dice la Biblia, pero estaban como bajo mucha prueba, se sentían ellos, ¿no? El hecho que estaban siendo probados por Dios, probada su fe. Como sabemos, se llevaban a los cristianos a los coliseos, o muchas veces los quemaban en los jardines de Roma. Entonces viene Santiago en sus cartas y dice que nos ubicamos en el capítulo 13, dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Quiero que nos quedemos en el capítulo 14, donde dice todo lo contrario: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Tenemos varias versiones, ¿no? Una de las versiones que me gusta mucho es la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. Entonces, en el versículo 14 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces, es interesante la connotación. No dice que ya sea por agentes externos, sino que todos los malos deseos, o cuando todos sus malos deseos lo arrastran y seducen. También tenemos la traducción hebrea, no tenemos una traducción directa del hebreo al español, pero sí al inglés. Entonces, en inglés dice, en una parte específica en el versículo 14 dice: His lure away and entice, que se podría traducir más o menos a los cuales los seducen y los arrastran. Pero la palabra lure, creo que se lo tenemos al pastor de pescador, ¿no? Pero nosotros los pescadores usamos lures, se llaman los aparejos, se dice en español, ¿no? Los señuelos de pesca que utilizamos. Y gracioso porque nosotros, depende de las mareas, depende del mar, si pasamos desde una lancha o desde orilla, utilizamos diferentes tipos de señuelos para poder mostrarle a los peces que vamos detrás, depende del tipo de pez, si es un tipo de pez de profundidad o de arriba del agua, el tipo de señuelo. Entonces es muy interesante como dice la traducción que es his lure away and entice, o sea, es de alguna manera no seducido y arrastrado. Entonces la pregunta sería, si el Señor no nos
tienta, porque lógicamente la tentación no viene del Señor. Veo que nadie puede tentar al Señor. ¿De dónde vienen nuestras tentaciones? Y hay un punto importante, es que nuestra vida mayormente se mueve en dirección de nuestros pensamientos, en dirección de donde tenemos, en lo que pensamos o en lo que pasamos mucha parte de nuestros pensamientos. De hecho, un ejemplo es, hay algo, no soy médico, ¿no? Pero ahorita después de la pandemia se han dado muchos trastornos psicológicos por la gente que ha sido afectada por la pandemia, y uno de ellos es los trastornos de la ansiedad. Entonces, hay uno de los trastornos de la ansiedad, o que ahora es reconocido como trastorno, antes se decía que esta persona tiene algunos síntomas hipocondríacos, que eso significa que la persona siente que tiene una enfermedad o se siente como que me duele el pecho, será que tengo un problema del corazón, tengo esto y lo otro, ¿no? Entonces, eso se ha catalogado o es conocido ahora como un trastorno de ansiedad por enfermedad, que mucha gente puede sentir o percibir que tiene X enfermedad, o tiene sensaciones de intranquilidad, o tiene miedo de que si está pasando por cierta situación esto le desarrolle una enfermedad. Entonces, ahora bien, la Biblia muestra que nuestro corazón, que nuestra vida, nuestro cuerpo está formado por alma, cuerpo y espíritu. Entonces, nuestra alma tiene los mismos componentes que nuestro corazón, basado en versículos bíblicos. Están conformados por la mente, la voluntad y la conciencia. Entonces, regresando al versículo 14, dice que somos tentados por nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. La pregunta es, ¿dónde están estos deseos? ¿De dónde provienen, no? Es del corazón. Según Mateo 9:4, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestras mentes? O ¿por qué tienen estos pensamientos? Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Eso nos muestra que el corazón está conformado por la mente. De igual manera, en Hechos 11:23, muestra que el corazón está en base a la voluntad también. Dice, y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran unidos al Señor. Si ven, siempre es en el corazón que nace, ya sea un pensamiento, un propósito. Más adelante en el siguiente, vámonos a Hebreos 10:22, dice, acerquémonos al lugar santísimo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazón de mala conciencia. Dice, purificados de corazón de mala conciencia. Entonces, si ven, nuestra mente tiene las mismas partes, o está conformado por el corazón, que está dividido en 3 partes. Dicho esto, podemos decir entonces que nosotros los cristianos, recordemos que estas cartas de Santiago fueron dados a cristianos, ¿no? Si bien es cierto, eran judíos, pero eran judíos cristianos, ¿no? O gente que había pasado del judaísmo al cristianismo. Entonces, es importante entender que entonces los cristianos no pecamos, ¿no? Porque si Dios viene a nuestra vida, en teoría no deberíamos de pecar, ¿no? Porque es el Señor que manda nuestra vida, es el Señor que debería llevar nuestros corazones, nuestra mente. Sin embargo, si nos vamos a Romanos 7, 14, 25, nos vamos a versículos específicos. Romanos, como sabemos, lo escribió el apóstol Pablo, que es de lo más cercano, ¿no?, de los apóstoles que cumplieron con la carrera. De hecho, él lo dice, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿no? Entonces, pero él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Más adelante, en el versículo 17 dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Más adelante dice, pero veo la otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne al pecado. Eso significa, hermanos, que al convertirnos, no es que mágicamente dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Dejamos de pecar. Y aún en nuestro caminar como cristianos, muchos momentos, ya sea por la maldad que está en nuestros cuerpos, ¿no? En este cuerpo pecaminoso en el cual vivimos, muchas veces tenemos un pensamiento. Este pensamiento que viene de nuestro corazón, que nos lleva en base a los deseos de nuestro corazón. Ahora bien, yo he escuchado a veces que digan, cuando le dicen a alguien, mire hermano, yo tengo, o a un amigo, ¿no? Mire, yo quisiera y tengo esto en el corazón, ¿qué piensa? ¿Verdad? Y coloquialmente se dice, no, haga lo que le diga a su corazón, ¿no? Pero es interesante que si nuestro corazón no nos lleva normalmente por el camino correcto, nos lleva a donde están nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Pero eso no significa que vamos a llegar al lugar que deberíamos, o en una inversión de negocio, en una decisión de estudios. Si yo quisiera irme a vivir a Estados Unidos y me sale la oportunidad, no, haga lo que está en su corazón, ¿no? ¿Realmente era eso lo que Dios quería para esa persona? ¿Realmente eso era la decisión correcta y acertada? Es difícil poder no decirle no al corazón. Es difícil poder discernir, ¿no?, de lo que el corazón quiere o de las cosas que queremos y las cosas que realmente en Dios deberíamos de hacer. Y ahí entra el pecado. Cuando nosotros tenemos muchos de esos deseos, en el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Eso significa que antes que nosotros cometamos un acto de pecaminoso, antes eso estuvo en nuestra mente o en nuestro corazón. Por ejemplo, no sé si le ha pasado, menos a mí me ha pasado, que a veces usted ha comprado algo y la persona que le compró, no sé, en Antigua, algún lugar, ¿no?, le compró 2 elotes y valía $1. Y entonces de repente la persona le dio $4 vueltos. En ese momento como que el tiempo se detiene y uno ve el vuelto y dice, valía $1 cada uno, le compré 2 y me está dando $4. Y se siente eso de, la persona no se dio cuenta que le dio $4, según la persona le estaba dando el vuelto correcto. Pero en su corazón siente el hecho de decir, la persona no se dio cuenta, no me lo dio. Debería. Es ahí donde está, en el corazón, nuestro pensamiento. Obviamente nuestro corazón no quisiera $1 de más, ¿vea? Puedo comprar $1 más de pupusas, ¿vea? $1 más de francés, pero realmente cuando eso dejamos suelto nuestros deseos del corazón, es cuando esto engendra o concibe al pecado. Entonces, más adelante cuando el pecado es concebido, según Santiago, en el versículo 15, dice, el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Ahora bien, la pregunta sería, para los cristianos, la muerte aún tiene poder. En teoría, al recibir a Cristo, la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué Santiago nos dice, después del pecado siendo consumido, da a luz a la muerte? La palabra utilizada por Santiago en ese momento es thanatos en hebreo, que traducido, llamémoslo así, no tenemos una traducción directa al español, pero la traducción podría ser algo así como muerte física o espiritual. Pero somos cristianos, ¿verdad? Y si pecamos, o usted se quedó $1 de más, no es que en ese momento se muere, ¿no? La pregunta es, ¿de qué muerte está hablando Santiago? En el capítulo 4, versículo 4, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo nos podemos constituir amigos del mundo? Obviamente rigiéndonos bajo las leyes del mundo. Y las leyes del mundo
nos permite pecar, nos permite robar, nos permite mentir, nos permite hacer una serie de cosas. Ahora bien, no sé si muchos conocerán la historia en Ezequiel de los huesos secos. Solo para resumir por el tiempo, dice que en Ezequiel 37, del 1 al 14, por si alguien lo quiere buscar, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Básicamente en ese relato, Ezequiel cuenta que Jehová lo llevó en espíritu a un lugar como un valle que estaba lleno de huesos, y de hecho hay una parte en la que dice: y por cierto secos en gran manera. O sea, ve en el relato huesos que están realmente secos. En el versículo 3 dijo: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque lógicamente se imaginan estar en un lugar lleno de huesos, y no huesos cualquiera, no, huesos extremadamente secos. Y alguien le diría: ¿hay posibilidad de que esto viva? Obviamente él respondió: tú lo sabes, ¿no? Obviamente el Señor lo sabe todo. Nos movemos al versículo 8, dice: y miré aquí que en tendones sobre ellos. Entonces antes de eso vino Jehová y le dice que profetice y le diga que en estos huesos se crearán tendones, huesos. Y luego de eso no había espíritu, dice Ezequiel, y dice más adelante que profetice nuevamente y que diga que entre el espíritu básicamente en estos cuerpos, y se creó un ejército muy grande. Nos movemos al versículo 11 y me encanta esa parte porque dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir, haré subir vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré repasar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora bien, si tomamos esto como ejemplo, la casa de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Y así como nosotros somos ahora engendrados en la casa de Israel, ya somos el nuevo pueblo escogido, ¿no? por el Señor. Si nosotros damos a una vida llena de pecado, nos damos que nuestro corazón nos lleve conforme a nuestras tentaciones, he ahí de esta es la muerte que está hablando exactamente Santiago. Si nosotros nos dejamos seducir por el pecado, si nosotros dejamos que todas estas tentaciones, ya sea, a veces yo he escuchado que dicen: no, hermano, pero es que es una mentirita piadosa, ¿no? Una mentirita blanca, algo que no le hace nada a nadie, ¿no? El problema no es que usted hizo una mentirita piadosa o algo pequeñito que nadie se dio cuenta, ¿no? El problema es que como los cangrejos que uno los mete en el agua hirviendo y si los mete de un solo empiezan a salir, pero si los mete en un agua helada y poco a poco sube la temperatura, no se dan cuenta hasta que ya están muertos. Es igual en el pecado. El pecado no te das cuenta hasta que ya estás totalmente sumergido. No te das cuenta hasta que, como los peces que nosotros tratamos de pescar, ¿no? Ven el aparejo, ven el lure en el agua y lo ven pasar una vez y lo ven pasar otra vez. Hay videos que muestran que de repente hacen como que lo van a atacar y no lo atacan. Así somos nosotros con el pecado, que a veces está ahí y está ahí y está ahí, pero poco a poco nos vamos acercando, poco a poco dejamos que las tentaciones de nuestro corazón nos lleven y estas tentaciones nos hacen consumir el pecado. Y el problema es que si nosotros caemos en un pecado porque al final no somos perfectos y le damos rienda suelta, viene la muerte espiritual. Y la muerte espiritual se puede decir que es la separación o la enemistad entre
Dios y nosotros, ¿no? Nuestra relación, se rompe esa relación, ese vínculo que hay. Y pasa lo siguiente, no sé si alguna vez les ha pasado, pero luego del pecado depende obviamente si usted se equivocó en algo que siempre se equivoca y es como su talón de Aquiles. Y de repente es como otra vez volví a caer en lo mismo y otra vez volví a cometer lo mismo. De repente ven el carro y su talón de Aquiles es que le echen el carro y se le olvida, ¿verdad? Y semejante incircunciso, ¿verdad? No, se me atravesó, ¿verdad? ¿No? Entonces, y la ira sobrepasa y desborda. Y de repente usted se siente mal y dice, otra vez en lo mismo. Y otra vez en lo mismo que le acabo de pedir 5 minutos atrás, Señor, perdón, porque es lo que yo realmente siempre me equivoco. Es lo que realmente yo siempre fallo. Y aquella llama que está en el corazón, que es el Espíritu Santo, poco a poco se va apagando. No es porque se apague por él mismo, es que nuestro propio corazón empieza a ponerse sobre la voz del Espíritu Santo. Y como dije al principio, empezamos a escuchar a nuestro corazón y no al Espíritu Santo. Y aquel denuedo que a veces pasa, ¿no? Que a veces con los recién convertidos, vea, que queremos comernos el cielo, la tierra y todo, ¿no? O de repente con el que ya venimos de un retiro y venimos pero empoderados con el pecado, con estas fallas y la otra, poco a poco ese calor del Espíritu Santo se va apagando. El problema está en que pueden pasar dos situaciones. Puede ser de que usted diga, realmente me equivoqué y Dios, lo siento, y otra vez vuelvo a fallar, pero tu misericordia es grande. O otros que se enojan con el Señor. Dicen, no, la verdad es que no quiero saber nada, la verdad es que... Pero no es que no quieran saber nada del Señor. Es que simplemente como Adán y Eva en el Edén, se avergüenzan porque saben que delante del Señor estamos desnudos. Claramente a veces venimos a la iglesia y con nuestra ropita bien vestida. Yo vengo disfrazado, le digo yo, cuando vengo bien vestido, ¿no? Pero delante del Señor no importa si venimos de saco, no importa cómo vengamos, somos transparentes y sabemos que Dios nos ve, sabemos el pecado o las acciones que hemos cometido. Y en ese momento, de repente, una vocecita por ahí, y otra vez pecaste, ¿verdad? Y otra vez caíste en lo mismo, ¿verdad? No, y el fin de semana predicaste, el fin de semana estuviste sirviendo con los niños. Ahí bien original se te miraban las tomas de la cámara, ¿verdad? Pero saliendo de aquí te echaron el carro y, ¿verdad? Buen cristiano, ¿verdad? Es interesante que esta voz o esta fuente tiene nombre. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y el Lord Jesucristo. Dice, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos y el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Me gusta la traducción que viene del hebreo a lo más parecido, ¿no? al inglés, que es el prosecutor o accuser, que eso en español podría ser el delatador, el denunciante, difamador, el inculpador. Con otras palabras, una persona que realiza el acto de crear un caso o afirmar que alguien ha cometido un delito o un hecho. Pero la palabra difamar no significa que el hecho sea cometido. La palabra difamar es que puede crear un caso de algo que no se ha cometido. Pero es un falso, correcto. ¿Verdad? Entonces, la traducción es eso. Es un acusador. Entonces, quiero que nos remontemos también un poco más adelante de donde estábamos, de Ezequiel, a la historia de David y Betsabé. Creo que todos la conocemos, pero la voy a repasar un poquito en los puntos claves. Como todos conocemos, dice que David estaba en su palacio y obviamente los reyes antes tenían a sus esposas y a sus concubinas. Y estaba el rey David, que en ese momento en Jerusalén se encontraban ellos en una guerra,
Pero el rey David no fue a la guerra, sino que se quedó en su palacio. Dice que se estaba bañando y vio una mujer hermosa. Perdón, él estaba paseando por su palacio, y vio que una mujer hermosa se estaba bañando. Y mandó a preguntar quién era ella. Y le contestaron que era mujer de su siervo Urías Eteo. Ahora bien, si nos ponemos en el contexto de David, ¿sí?, vemos básicamente de lo que habla Santiago en el versículo 14. Él estaba tranquilo en su palacio, tenía acceso a sus concubinas, tenía acceso a sus esposas, pero de repente vio y dijo, hey, por aquí se ve algo interesante, ¿no? El deseo en su corazón. Él pudo haber tenido muchas otras mujeres que él hubiese deseado, pero el deseo en su corazón estaba por esta mujer específica. Y cuando le dijeron, es mujer de su siervo Urías, él pudo haber tomado la decisión de decir, no, es una mujer casada, hasta acá. Luego dice, y mandó a sus mensajeros para que se la trajesen, y la tomó. Ahí vemos cómo se cumple el versículo 15, cuando los deseos de su corazón le da rienda suelta, y obviamente esto nos lleva al pecado. Ahora bien, ese pecado, en teoría, había quedado escondida, ¿verdad? Nadie se dio cuenta. ¿Vea? Hay una parte interesante como con el pecado nosotros nos gusta o nos parece aplacar nuestra propia conciencia. En 2 Samuel 11:25 dice que habían perdido parte de la ciudad, pero había no recuerdo el nombre general de David, mandó un mensajero a decirle a David, mira, perdimos esta parte de la ciudad. Y le dice específicamente, básicamente parafraseando, que si ve que el rey David no le gusta que perdieran esa parte de la ciudad, le diga, le dice, mira, pero dile que en el frente se murió también Urías. Entonces, para decirle, con eso lo vamos a tranquilizar al rey. Y la respuesta de David es, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela. Y tú, aliéntale. En otras palabras, es como, hey, no, hombre, tranquilo. O sea, vea, en la guerra esto pasa, ¿no? Perdimos la ciudad, murieron un par de soldados, ¿no? Eran de mis mejores soldados, pero esto pasa, vea, tranquilo. Vea, es normal. Vea, un general, vea, un guerrero. David fue conocido como uno de los mejores guerreros en su historia, conquistador. Había perdido una ciudad y no, todo está bien, para apaciguar su conciencia, ¿no? Porque así salía más fácil quedarse con la mujer de Urías. ¿Vea? Más adelante vemos como el juicio de Dios sobre David es anunciado por el profeta Natán. Dice en 2 Samuel 12, toda la historia se cuenta del 2 al 23, pero en el versículo 5 dice, del versículo 1 del versículo 1 hasta el versículo 5, básicamente empieza Natán a contarle que había un hombre pobre que tenía una ovejita y uno rico que tenía muchas animalitos, ¿no? Cabras, etcétera, etcétera. Pero que tenía visita y en vez de matar a uno de sus ovejas, tomó la cabra de este hombre pobre y alimentó a sus visitantes. Me encanta, como ves, la máscara que a veces nosotros ponemos delante de la gente. Porque dice que en el versículo 5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. O sea, no hubo chance de decir, o sea, solo me dicen quién es y ya está sentenciado. Ni siquiera sabía quién era el nombre, quién lo había hecho. Él ya había impuesto su sentencia, él merece morir. Y más adelante en el versículo 9, le dice Natán, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Básicamente, en otras palabras, está diciendo, vea, que a través de sus órdenes, él mismo había matado
Vea que no importaban las acciones que había utilizado para escabullir y esconder sus acciones y su pecado, la realidad es que para Dios contaba que era su espada, la espada de David, que había matado a su siervo Urías. Y dice en el versículo 12, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. No le dijo, aquí se acaba todo, ya, tranquilo, ¿no? O sea, tú no vas a morir. ¿Vea? Entonces, podemos decir también, como regresando, dando un paso atrás, que podíamos tener dos acciones, ¿vea? Podíamos o arrepentirnos, o como David, tomar la tangente, tomar diferentes caminos, escondernos, nadie se dio cuenta, no le digamos a nadie, vea, esto solo queda entre tú y yo, vea, o quizás si era un vuelto o algo, vea, calladitos, o me hicieron una transferencia de más y aquí nada ha pasado. Y como nadie más se dio cuenta, vea, y en base a eso, si el pecado ya vive en nosotros, podemos seguir pecando, ¿no? Porque obviamente, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Romanos 6 dice que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo se resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Luego saltamos a Romanos 8, del 12 al 16. Y dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las palabras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Obviamente esta situación es mucho más fácil decirla que hacerla, ¿no? Es mucho más simple a veces, ¿vea? Cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, cuando venimos en el vehículo, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando podemos tomarnos la tangente, cuando podemos una mentirita piadosa, ¿verdad? Es fácil, es lo más fácil. Y cuando nuestros deseos en nuestro corazón siguen convirtiéndose una y otra y otra y otra y otra vez, ese vínculo, esa relación con Jesús se va apagando. Y por eso a veces vemos a muchos hermanos de repente de años en el ministerio, años de convertidos, apartados, apagados, destrozados, destruidos. No porque quizás le ha ido mal en la vida, no quizás porque sí, de repente puede ser la voluntad de Dios, pero muchas veces puede ser las mismas decisiones que tomamos en nuestros corazones, que dejamos de escuchar lo que el Señor dice a través de su Espíritu en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, sino que empezamos a escuchar nuestro corazón, como dicen nuestros amigos los inconversos, ¿no? Escuchemos el corazón, totalmente equivocados, porque sabemos que el corazón, que la Biblia dice que el corazón engañoso es, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Ahora bien, regresando a la historia de David y Betsabé, vemos la otra cara de la moneda. Vemos cómo deberíamos de reaccionar nosotros ante tales situaciones. Cuando hemos pecado, cuando hemos caído, aunque sea algo en el que acabamos de pedir perdón y nos equivocamos, o es algo que es un pecado que hemos traído durante mucho tiempo, ya sea algo pequeño o lo que sea, es pedir siempre a Dios que sea Él que nos convierta realmente. No dejar que este
que esa tentación o este deseo en el corazón nos lleve al pecado, nos lleve a la muerte, a la separación de nuestra relación con Dios. Y vemos a David en Salmo 51, del 3 al 5, y específicamente entre el versículo 4 dice: contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, porque soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento que me concibió mi madre. Ahora la pregunta es muy probable que después de nuestro pecado deba de haber una paga, ¿no? En muchas ocasiones Dios es mucho más que misericordioso, no tengo una palabra para eso, y permite que salgamos bien librados. Pero no significa que siempre vamos a salir bien librados de esta. En este caso específico, David no salió librado de esta situación. ¿Verdad? El juicio que vino sobre David fue que el hijo que tuvo con Betsabé iba a morir. Y así fue. ¿Verdad? La pregunta sería, después de volver a pecar en lo que ya pecamos una y otra vez, quizás creamos que ha sido el pecado más grande y tenemos al acusador en nuestro oído, ¿verdad? No, hombre, si la verdad es que vos no servís para ser cristiano, si la verdad es que vos siempre te equivocás en lo mismo. Y siempre es lo mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia? ¿De qué sirve que sirvas? Tenemos que tener mucho cuidado con eso y preguntarnos, ¿realmente Dios nos va a aceptar? La respuesta es más que simple. La respuesta es sumamente fácil. Primera de Juan 2 dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El mismo que nos eligió desde mucho antes. Filipenses 4, 8, 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Nos saltamos a la parte específica, dice: en esto pensad, lo que aprendiste, recibiste, viste de mí. Básicamente es mantener nuestro corazón, que hablamos que se divide en tres partes, ¿verdad? En Dios, en Jesucristo. Porque cuando damos espacio a que nuestro corazón dicten nuestras acciones y dejamos que nuestro corazón nos lleve por un camino pecaminoso, es cuando nos metemos en problemas. También en Proverbios 23, 7 dice: por cuál en su pensamiento es su corazón, tal es él. Come, bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. En otras palabras, podemos estar sentados en la iglesia, podemos decir: sí, hermano, Dios es bueno. Podemos decir: sí, hermano, la verdad es que todo lo bueno y todo lo bonito como quiera sonar, pero su corazón no está ahí, porque ha dejado que el pecado en su corazón se ha desbordado y no hay una relación real y genuina con el Señor. Ahora bien, como David en los Salmos, necesitamos tener un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a ser quebrantado. Y la palabra quebrantada no es una palabra simple, ¿verdad? Un corazón que desee volver a los pies de Jesús, un corazón humilde, que pidamos a Jesús que transforme nuestros corazones y podamos volver a empezar conforme a su palabra. Ahora bien, esto no es un proceso de un día, de 2 días, de repente en la mañana, en la tarde, no, ya no, porque es un proceso de cada momento de morir a nosotros mismos. Es un momento en el que, aunque esté la culpa en nuestro corazón porque hemos pecado contra el Señor una y otra vez, aunque la culpa esté ahí, aunque escuchemos en nuestros corazones de que no servimos para ser cristianos o que nos volvemos a equivocar o estemos lejos del Señor, el Señor siempre va a estar ahí para renovar nuestras vidas. Y si pudiera concluir, hermanos, con un par de puntos específicos. Ser cristiano no nos hace perfectos. Ser cristiano nos hace entender que somos pecadores y que todos los días pecamos y que el día que dejemos de pecar, 2 cosas: o ya nos hemos muerto o el Señor nos ha llevado. De ahí es normal que pequemos, que nos equivoquemos,
El punto es que de repente sea un error y no sea algo con intención en nuestro corazón. Que dejemos que la tentación nos lleve por el camino. ¿Verdad? Porque sobreabunda la gracia no significa que vamos a pecar y le vamos a dar rienda suelta. Como al final Dios nos perdona y Jesús ya pagó por nuestros pecados. Cuidado, mucho cuidado con esto. Este es un signo peligroso de alarma que significa que si en su corazón se encuentra esto, es que muy probablemente es que necesitamos un encuentro personal con Cristo. Porque no puede ser que un cristiano, solo porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, eso no es realmente el corazón de un cristiano. Y si esto es así, no tengas miedo. No tengas miedo, porque al final yo considero que es mejor ser sincero y reconocer que somos pecadores que vivir una mentira el resto de nuestras vidas y enfrentarnos con la verdad el día del juicio. Creo que eso es mucho, mucho, mucho más difícil que aceptar delante de Jesús que somos pecadores y hemos pecado. Jesús está 24/7, no necesitamos wifi, no necesitamos tener saldo en el celular, no necesitamos internet. Lo único que necesitamos es ser humildes y pedir de su perdón y de su misericordia. Y en su gracia somos salvos, en su gracia recibimos perdón para su gloria. No porque nosotros hemos sido buenos, no porque, no lo sé, no pecamos por una semana tal vez, ¿no? Es por su gloria, por su amor, su misericordia. Si tienes pensamientos de culpabilidad, temor, angustia, no estás solo. Estos pensamientos tienen una fuente. Y un punto importante es que cuando más busquemos al Señor, es muy probable que estos pensamientos se van a agudizar, se van a hacer mucho más fuertes. Porque lógicamente el acusador no quiere que tengamos una relación con Dios. Quiere que estemos lejos, porque es la única forma de podernos vencer a nosotros. Pero al final del día, nuevamente recordando que Jesús nos salvó porque fuéramos perfectos. Jesús nos salvó por su gracia, para su gloria. Únicamente. No hay otra razón. No es porque seamos buenos. Y por último punto, si te sientes lejos porque has pecado, recordemos que el pecado no es algo que podemos dejar por nuestras propias fuerzas. El pecado, la única forma de poderlo dejar es en el Señor Jesucristo y dedicarle nuestra vida día con día, mañana y noche, madrugadas al Señor. ¿Ya? Si hay algún hermano que se siente lejos del Señor, créanmelo que no es el único. Yo personalmente en muchas ocasiones me he sentido destrozado, cansado del día con día, cansado y decir, tengo años siendo cristiano y sigo y no se hace más fácil. Y de repente pecamos en un tema que venimos pecando por los últimos 10 años. Pero algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que el Señor no está con un látigo así cada vez que venimos, ¿verdad? El Señor está con los brazos abiertos, así como estuvo en su cruz recibiéndonos. Solo espera que nosotros pongamos nuestra fe en Él y vengamos a Él en el momento que querramos. Y si fuese posible, más temprano que tarde, para que no nos toque pagar las consecuencias. El Señor les bendiga, hermanos.